segundito, cierro aquí, cierro acá, me queda acá. Ok. Bueno, voy a hacerles la presentación de la temática que vamos a desarrollar en el día de hoy. La temática es sobre plan de emergencia, ya se encuentra en la plataforma. Cualquier duda que ustedes tengan y no puedan, chicos, si ustedes no pueden desarrollarlo en la plataforma, está el correo. Si no pueden al correo, me dicen para yo montárselos en el WhatsApp. Pero ojo, no quiero de que se me estén atrasando más con las actividades. Ya llevamos, es decir, esta unidad porque ha sido doble, pero en teoría es una sola unidad, pero en la práctica son dos porque tiene parte 1 y parte 2. ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Bueno, aquí vemos que es un plan de emergencia. Vamos a hablar de un tema que es, pero súper importante a nivel empresarial y es un plan de emergencia. Como todo, es decir, nosotros no estamos exentos del peligro. Hay que identificar precisamente cuáles son los riesgos a los cuales nos encontramos sometidos y pues con base en eso hacer un programa o establecer un planteamiento que permita mitigar ese problema. Entonces, el plan de emergencia es un documento, chicos, pero aparte de ser un documento, también implica un trabajo colectivo, un trabajo grupal, que establece las acciones preventivas para responsabilidades de toda la comunidad involucrada en situaciones de peligro. Es decir, es un plan porque es físicamente es un documento, ¿verdad? Es un documento, pero es un documento que, es decir, ese va a ser el registro, la documentación, pero está acompañado de unos recursos que se van a dar en el evento que ocurra una emergencia, ¿ok? Entonces, este plan establece acciones de tipo preventivo para evitar que los desastres, ¿verdad? Que indican las tareas operacionales y responsabilidades de toda la comunidad que está involucrada en situación de peligro. Miren lo que dice aquí el letrero. De nada nos serviría haber hecho el mejor plan de emergencia del mundo si la gente de la comunidad no la conoce. Entonces, no se trata de hacer un programa, de hacer un plan bien bonito, que esté bien detallado y no lo socialicemos con los trabajadores de la empresa porque no estamos haciendo nada. El plan debe ser compartido, debe ser socializado de conocimiento general para que en el evento que algo ocurra, pues todas las personas sepan qué es lo que se debe hacer y a quién se debe seguir. ¿Cuál es el propósito para el plan para la implantación de los planes de emergencia? Hago yo una pregunta. Donde ustedes están hay tiempo de lluvia, porque yo estoy aquí con la puerta cerrada, pero se ve oscuro. No les veo. Me desactivan el micrófono y me dicen. Sí, ¿De dónde me llamas? ¿De dónde me dices? Ah, hola José. ¿De qué sector de Barranquilla? La Manga. José, de La Manga. Ok. Pena. El celular no lo tengo a la mano, estoy trabajando por el WhatsApp web, tengo que agregar. Bueno, continúo. Entonces, rapidito, porque sé que va a llover. Los propósitos para implementar un plan de emergencia, es decir, un plan de emergencia con qué objetivos se establece. El primero es proteger la integridad de las personas. En una empresa, lo primero que se tiene que lograr es poner a salvo al recurso humano. Listo. Segundo,
obviamente el recurso físico es importante, una máquina costosa, ponerla a salvo, la infraestructura, ponerla a salvo, buscar de pronto un sitio donde las cosas estén aseguradas y si algo ocurre, por ejemplo, una inundación, un aguacero bien fuerte que hizo que el arroyo se desbordara y obviamente por haberse desbordado se inundó parte de la planta, entonces hay que tratar de buscar salvaguardar más que lo más que se puedan los recursos. Reducir los daños al medio ambiente, importante. Ustedes saben de que hay que tener una interacción con que ese, por decirlo así, accidente geográfico no vaya de pronto a afectar como tal el medio ambiente. Minimizar las pérdidas económicas, tratar de ponerlo todo a salvo y asegurar la continuidad de los procesos y sistemas, es decir, de que por esta lluvia, por este aguacero no se vayan a detener, no se vaya a detener la producción. A veces es inevitable porque de pronto no estamos preparados, porque de pronto no estuvimos, no, digamos, estamos a lo que pudo, a lo que ocurrió. Ok. Requerimientos del plan de emergencia. Dice, para poder elaborar un plan debemos tener un amplio conocimiento de la comunidad, lo que involucra pues a sus habitantes, es decir, de todo el entorno, el tipo y la calidad de las edificaciones. Aquí pues estamos hablando de un plan de emergencia comunitario, pero a nivel empresarial también hay que involucrar al entorno que tiene la empresa. Por ejemplo, donde está ubicada nuestra institución System Center, al lado se encuentra un restaurante, a 2 locales se encuentra un hotel, a 3 locales está la Troja, al lado hay un centro para diagnóstico automotor, lavadero, etcétera, y a pocos, digamos a unos cuantos metros, hay un edificio es decir, de consultorios médicos, ¿ok? No es una clínica, sino que hay varios especialistas, es como un centro de, de servicios médicos, por Dios, etcétera, de diferentes especialidades. Es un centro médico, esa es la palabra, un centro médico. Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas, es decir, la comunidad, también debe ser parte activa de ese plan de emergencia. Mi vecino el del restaurante, mi vecino el del lado del lavadero de carros. Si se presenta una situación, pues obviamente ellos están, de pronto se van a sentir o tienen como tal con la comunidad el compromiso de dar su aporte y de ver de pronto en qué pueden ser útiles. Entonces, miren lo que dice aquí, miren esto. Bien, aquí hay un sacerdote que está regañando a esta señora de la comunidad. Hay un letrero que dice no bote basura y la pilla con las manos en la masa, con las 2 bolsas de basura para dejarlas en el sitio. ¿Qué pasa? Quiere decir de que de pronto en ese sitio no se debe arrojar basura porque puede causar un daño al medio ambiente, un daño de tipo ambiental, pueden generar proliferación de malos olores, desintegración, eso hace que lleguen al sitio roedores y pues obviamente eso va a generar mucho malestar en la comunidad. Dice, para hacer en la participación de la comunidad, miren este ejemplo. Aquí vemos un árbol y aquí vemos una casa construida, pero nos damos cuenta de que este árbol pegadito a esta casa es un peligro. ¿Por qué? Porque ante un vendaval o un rayo van a ser los primeramente afectados. Y pues al fondo, no tan cerca, también se ve como un volcán. Perdemos de que vivir muy cerca a la falda de un volcán es algo que es de mucho riesgo porque en cualquier momento el gigante se despierta y puede ser que puede generar algún tipo de avalancha y bueno, yo creo que ustedes no se deben acordar, e incluso muchos de sus padres de pronto ni siquiera habían nacido. Yo era muy pequeña, yo tenía exactamente 5 años cuando ocurrió una tragedia espantosa, de la cual pues los colombianos no nos olvidaremos, que fue la erupción del volcán Nevado del Ruiz. Ese volcán está en el departamento de Caldas, pero es un volcán que parte del volcán, es decir, al erupcionarse generó una avalancha,
porque la corona del Nevado del Ruiz es un pico de hielo. Entonces, al generar esa pumarola, esa lava, ¿qué ocurre con esa columna de hielo? Es como cuando usted va a comer un helado y la parte del helado se derrite. ¿Qué ocurre cuando usted está comiendo un helado y se va qué? Se va, precisamente se derrite y usted se va a ensuciar. Es decir, que tiene que comérselo rápido porque es inevitable de pronto que el cono se manche y que usted se manche. Entonces, eso ocurrió con el Nevado del Ruiz. Esa coronita que era de hielo, era nieve, al erupcionar, el calor que genera como tal la lava hace que se críe, es decir, que esa columna de hielo se derrita y ¡bing! Caiga. Y eso fue precisamente lo que ocurrió en ese suceso. Se derritió y vino bajando en forma de avalancha y la tragedia fue inevitable. Entonces, es importante precisamente de que la unidad conozca si hay un plan por lo menos de emergencia a nivel local de comunidad, sobre todo cuando hay ese tipo de amenazas, por ejemplo, una amenaza de tipo natural, debe existir un plan de emergencias a nivel del municipio visible para todos, sobre todo las personas que estén en una zona mucho más cercana a al riesgo, ¿verdad? Y debe ser conocido y divulgado por toda la comunidad. ¿Qué elementos debe tener un plan de emergencia? Miren, importante la participación de la comunidad, la organización de la misma, los antecedentes históricos, es decir, si anteriormente habían ocurrido algún tipo de antecedentes o accidentes que involucren como tal el evento, las amenazas internas, las amenazas externas, es decir, el entorno, ubicación en planos. Nosotros cuando vamos, por ejemplo, al único al centro comercial, ahora hay un espacio donde hay gel y hay un lavamanos. Cuando tú entras a mano derecha te vas a topar con el plano del sitio y es bueno que tú siempre elogies porque en el evento de que se presente una situación estando ahí, no estamos exentos, tú sepas exactamente hacia dónde dirigirte, hacia dónde queda la ruta de evacuación, el clasificar las amenazas, estudio de los elementos bajo riesgo, inventario de recursos, instrumentación y monitoreo. Bueno, aquí hay una notificación tanto interna como externa, hay que capacitar al personal. Como les dije, de nada me sirve de tener yo un plan de emergencia bien bonito y resulta que mis trabajadores no tienen ni idea si hay, si existe, ni de qué color es, ni cómo es su participación en el mismo. Establecer la de socorro, plan de recuperación, formación de las brigadas importante. Hay empresas donde hay brigadistas y son miembros muy activos. Identificación de apoyo externo, sistema de alerta, de alarma, de evacuación y de atención. Entonces aquí precisamente, miren aquí, por ejemplo, vemos que estas personas, ellos hacen parte como tal de la brigada, esta brigada de primer auxilio, esta persona puede ser parte de la brigada de evacuación, y bueno, una persona de la fuerza pública siempre es de gran ayuda, sobre todo ante este tipo de emergencia. Entonces, estos organismos se tienen que activar, tenemos que estar ante una situación, pues darle aviso a ellos para que ellos estén pendientes. Y estos son los brigadistas, nos damos cuenta si que están precisamente haciendo alguna ronda. ¿Qué componentes debe tener un plan de emergencia? Mire, uno, un sistema de tipo administrativo y un sistema operativo. En la parte administrativa, una plantación de recursos, es decir, recursos físicos necesarios para llevarlo a cabo y también tenerlas establecidas para llevarlas a cabo. Y en la parte operativa, las brigadas de emergencia, es decir, las brigadas que se requieren para darle atención. Realiza las acciones para enfrentar la emergencia. Plan de emergencia, dice, el comité de salud ha designado a usted para que en caso de emergencia lleve este equipo al punto de reunión. El plan de emergencia debe formularse por escrito, les digo, es un
documento, ¿verdad? Yo colocarles, pero yo ahorita les voy a pasar un modelo de plan de emergencia. Debe tener debe estar aprobado por la alta dirección de la empresa, difundido para que toda la gente lo conozca, que sí existe y que cuáles son sus componentes, enseñado y verificado y practicado regularmente a través de los simulacros. De nada me sirve tener un plan de emergencia ahí cuando yo no hago ni siquiera simulacros. Entonces, mire, ¿qué es una evacuación? Son acciones que permiten desplazar de mayor amenaza a otra de menor peligro. Miren, en este caso dice, por su seguridad y la de su familia no construyen zonas peligrosas. La amenaza de un derrumbe puede evitarse. Aquí, facilito, esto se puede derrumbar. Por ejemplo, yo recuerdo que hace como unos 3 años hubo una tragedia en el Putumayo, en el departamento del Putumayo, un río, no recuerdo el nombre, que atravesaba la capital, generó una avalancha, es decir, el río se creció y incluso ya se había hablado que esas casas que estaban ahí estaban en alto riesgo porque en cualquier momento podían colapsar y lastimosamente pasó, se desbordó, era una quebrada, pero pasaba por toda la ciudad y hoy lamentamos precisamente la tragedia. Pues precisamente ya es a donde no se quiere llegar, no construyamos sobre las faldas de una montaña, sobre la desembocadura de un río, ¿verdad? Muy cerca a un arroyo sin canalizar porque estamos poniéndonos en peligro. Las fases del proceso de evacuación. Una, detección del peligro. Eso es fundamental. Hay que identificar qué tipo de amenaza es y poner a las personas a salvo. Con base en la amenaza, determinar el sistema de alarma. Hay alarma contra emergencias que son como unas sirenas que me permiten poner alerta a las personas de que algo está ocurriendo para que el personal pueda evacuar o ubicarse en un sitio seguro. Preparación para la salida de entrenamiento. Las personas ya tienen un entrenamiento, para eso está la señalización en las rutas de evacuación y el personal que va a estar al frente precisamente de atender la amenaza. Distancia a recorrer, número de personas a evacuar, importante. Por ejemplo, desde mi caso, que soy docente, siempre por hábito, hay que pasar la lista al inicio de la clase y tener en cuenta que si hay un compañero que llega tarde y yo lo registro, lo del ingreso, tener ese numerito mágico en la mente. Resulta que alguien pide permiso para ir al baño y yo le otorgo el permiso, son 18 y resulta de que estando en el baño se presenta la situación de emergencia. No es probable de que yo deje a mis estudiantes porque yo soy la responsable, yo tengo que esperar, ¿verdad? A que el brigadista o el coordinador de piso diga, por favor, evacúe, ¿verdad? Le indico a los muchachos dónde queda precisamente el punto de encuentro y, ay, gracias, madre. Mami, va a llover, sí. Bueno, listo, gracias. Entonces, vamos a dejar esto por acá. Disculpen. Entonces, en ese orden de ideas, se tiene que precisamente determinar cuántas personas hay. Entonces, yo debo tener en cuenta de que al contar hay 17 porque hubo una persona que se quedó en el baño. Entonces, es muy probable que se utilicen radioteléfonos y a la persona que está coordinando en el pasillo, en los baños, la salida de personas, pues verificar si esa persona se encuentra ahí. Porque sí, pues obviamente dar la información para que se le haga el rescate. ¿Ok? Eso hay que tenerlo en cuenta. Preparación del personal, el plan de evacuación se debe presentar a las personas que están en la empresa, se deben hacer simulacros para ver cómo responderíamos ante una situación de emergencia. ¿Ok? Con qué contamos, qué nos hace falta, en qué estamos bien, en qué debemos mejorar. Y bueno, y la prevención y la preparación son las emergencias.
¿De acuerdo, chicos? La preparación es la mejor manera de enfrentar la emergencia. Tenemos que estar preparados para eso. Bueno, entonces miren, antes de hablar de un plan de emergencia, yo les voy a hablar de no sé si ustedes aquí visualizan, sí, ¿cierto? ¿Me confirman? Yo voy a desactivar la cámara porque ese foquito me fastidia. Bueno, me confirman si alcanzan a visualizar el documento. ¿Sí lo ven? Sí. Bueno, este documento que tengo aquí es como la parte inicial más importante que debe contener un plan de emergencia. Yo para poder elaborar un plan de emergencia, yo debo determinar con qué cuenta mi empresa. Este documento se llama Análisis de Vulnerabilidad y, estimados, por favor, presten mucha, pero mucha atención a la explicación. Estoy grabando, ¿cierto? ¿Me confirman? Sí, aquí estoy grabando. Este documento consta de 25 preguntas. ¿Sí? Aquí hay 25 preguntas. Cada pregunta tiene 3 opciones de respuesta, A, B o C. Usted debe escoger de acuerdo a la condición que usted encuentra en la estructura o la infraestructura de la empresa o del sitio donde usted va a hacer el análisis y colocar de acuerdo a lo que usted encuentre, de acuerdo a su criterio. ¿Cómo se diligencia? Escogiendo, como les digo, cualquiera de las 3 opciones, A, B o C. Pero ustedes, ojo que esto puede generar confusión. Vemos de que hay 3 columnas, ¿verdad? Una A, otra B, otra C y 3 filas, A, B o C. Usted va a escoger o va a colocar con una X la respuesta de acuerdo al criterio que usted encuentre en ese espacio. ¿Y qué debemos tener en cuenta? Que A, B o C tienen una puntuación. Cuando escogemos la respuesta A, por ejemplo, en esta primera pregunta me están preguntando sobre la alarma para evacuación. Entonces, la respuesta es A cuando en el sitio que estamos evaluando hay una alarma que existe, que está instalada y que funciona perfectamente. ¿Ok? Entonces, si esa es la condición, yo me voy aquí a la columna A y a la fila A, donde se intersectan la columna con la fila, yo coloco una X. Ustedes no me van a hacer esto, qué pena con ustedes. Porque si ustedes me hacen esto, la pregunta está mala. Ustedes de todas esas 3 opciones, tanto verticales como horizontales, ustedes me van a escoger una sola. Entonces, si el colegio tiene alarma y funciona perfectamente, la X la marco en la opción A. La B, tanto vertical como horizontal, la que dejan quieta, igual la C porque la respuesta es A. Hay una alarma que existe y funciona. Entonces, cuando la respuesta es B. La respuesta es B cuando, voy a borrar aquí, la alarma está. Hay una alarma, pero resulta de que la alarma solo funciona en un sector, no alcanza de pronto a escucharse en la otra área. Sí, es como un pequeño timbre. Entonces no podemos decir de que no hay alarma porque es mentira, hay, pero no se escucha en toda la empresa. Entonces, ¿qué le colocamos en este caso? Cuando se presente este caso de que sí la hay, pero solamente funciona en una parte, le vamos a colocar B. Cuando definitivamente la alarma no existe, solamente en el plano o en la mente de quien la quiere implementar, obviamente la respuesta es C. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué? Porque las respuestas A van a tener una puntuación, las respuestas B van a tener otro punto y las respuestas C van a tener otro punto. Vamos a buscar otra palabra, por ejemplo, un sistema de detección de humo. Usted tiene que colocar si el edificio posee un sistema de detección de humo compuesto por detectores de humo. Listo, si la empresa lo tiene, usted coloca
Si la empresa lo tiene, pero de forma parcial, que hay unos que otros, pero no están revisados, no se les hace un seguimiento, la respuesta es B. Y si definitivamente no hay absolutamente nada, la respuesta obviamente es C. Yo les Señor, podría explicar, ¿sí? eso uno lo tiene que hacer. Obvio, Pero, o sea, en qué empresa nos pero vamos ya les voy a a... decir qué van a hacer. Yo Bueno, estoy, ¿cómo? no, sí, bueno, ¿Cómo? Estoy explicando precisamente porque ustedes van a hacer un ejercicio utilizando el formato, ¿ok? Por ejemplo, aquí donde dice los ocupantes del edificio. Si los ocupantes son los mismos con muy pocos visitantes, por ejemplo, en el colegio, ¿quiénes son los ocupantes del edificio? Los estudiantes, los profesores, los administrativos, servicios generales. De pronto llega un padre de familia que se cita, pero son muy pocos. Entonces yo diría que para el caso de un colegio, ¿verdad? Un colegio tiene cuántos estudiantes tiene, no friegue, tiene como 500, 600, entonces el 10% serían 50 personas, yo pienso que 50 personas es mucho. Entonces yo puedo colocar A, pero si es un sitio, por ejemplo, una empresa donde van de un 10 a un 20% de visitantes nuevos cada día, por ejemplo, de 200 trabajadores van 20 personas, 30 personas, hay un flujo representativo de personas que están yendo al sitio. Y en el C, miren este caso, el 90% de los ocupantes son nuevos. En este caso, estamos haciendo mención a los centros comerciales, a los almacenes de grande superficie. Por ejemplo, nosotros vamos a una olímpica, ¿verdad? Y hay trabajadores, pero un día como hoy, de ayer para hoy, que es quincena, mejor dicho, se atiborra, es decir, hay un flujo de personas. Es probable que en una hora estén 50 personas, pero que hay personas que entran y salen, pero se mantiene un flujo grande de personas. Normalmente en un almacén de esos está entrando entre 300, 400 personas diarias. Estoy hablando de un supermercado. Ahora imagínense una tienda de grandes superficies como Home Center. Yo diría que de 700 a 800 personas diarias porque es un espacio mucho más grande y obviamente eso hace que el flujo de personal sea mayor. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta el criterio, usted me va a colocar si la respuesta es A, si la respuesta es B o si la respuesta es C. Entonces vamos a suponer si es C, la respuesta usted la coloca acá. Entonces, usted es muy atento. Vamos a hacer, señor. ¿Cómo? ¿Dónde la vamos a hacer? En su colegio, pero ojo, ahora no es que usted va a ir al colegio a decir, aquí la señora de System Center me mandó a hacer un trabajo, no. Ustedes conocen muy bien su colegio, saben qué tiene. Por ejemplo, usted puede identificar si tiene escalera, hombre, ¿cómo son? Entonces ahí hay una pregunta muy importante relacionada con las escaleras, con la alarma puede ser el timbre, si cuenta con un timbre, estaríamos hablando de una alarma, y pues otros puntos muy puntuales, otras preguntas muy puntuales con respecto a la estructura, ¿ok? ¿Cuándo tenemos que ir? ¿Ah? ¿Cuándo tenemos que ir? Ustedes, oigan, pero qué cosa, yo no los estoy mandando a ningún colegio, estoy diciendo que lo hagan teniendo en cuenta la información que ustedes conocen de su colegio, porque ustedes conocen el colegio, o de un sitio, si usted trabaja de pronto en alguna empresa o conoce alguna empresa, de pronto hay una empresa familiar a la que usted eh, tiene acceso, una ferretería, usted la puede hacer precisamente en ese espacio. Pero como estamos en un medio estudiantil, yo creo que el sitio más adecuado es el colegio. Pero usted no va a ir al colegio, usted simplemente, de acuerdo a lo que usted conoce, usted puede decirme, oye, tu colegio tiene escaleras, sí, hombre, ¿qué tal son? Hombre, son seguras, la verdad que están en buen estado, no, señor, definitivamente están inseguras, no tienen pasamanos, se resbalan, están en un material no adecuado, es decir, su percepción. ¿Ok? Usted sabe si el colegio tiene timbre, cómo están los pisos. Por ejemplo, esta pregunta de sistema de detección de humo, les aseguro que el colegio no la tiene, usted enseguida coloca que no. Si, por ejemplo, han desarrollado instrucciones acerca del plan de emergencia,
Hombre, ustedes en el colegio ustedes no han visto ninguna capacitación con respecto al plan de emergencia. Si usted ve que de pronto en los últimos años hay profesores de que hacen esa actividad, que quieren hacer un simulacro de evacuación, bueno, eso avala como actividad de plan de emergencia. Hombre, no hay sistema contra incendios, hay extintores. Si usted identifica que en el colegio hay extintores, usted responde, ¿ok? Si hay rutas de evacuación, cómo son las puertas de salida, cómo está la estructura, ¿ok? Entonces, miren que todavía no he terminado de explicar el ejercicio. ¿Qué van ustedes a colocar? El ejercicio tiene 25 preguntas. Les dije que las que son respuesta A me dan 4, las respuestas B me dan 2 y las respuestas C me dan 0.4. Vamos a suponer que en todo el documento yo encuentro 10 preguntas tipo A. Entonces, si yo multiplico, yo tengo que multiplicar esas 10 por 4, es el valor de la pregunta. ¿Cuánto me da 10 por 4? Me da 40, ¿cierto? Ahora, hay unas preguntas 2. Vamos a suponer que hay 6 preguntas con respuesta 2. Entonces, ¿esto cuánto me da? 6 por 2, 12. Y el resto, si yo sumo 10, 16 y son 25, hay 9 preguntas, 0.4. Esto me da 3.6. Correcto. Entonces, esto es lo que me da el total colocándolo como un ejemplo. Vamos a suponer de que yo coloqué las X, ¿verdad? Evalué el documento y al totalizar me dieron que respuestas A, como esta, vamos a suponer que esta es una respuesta A, encontré 9 más, hombre, 10 por 4 me da 40. Respuesta B, resulta de que encontré 6 respuestas B. Y el resto son las respuestas C, que son 0.4, encontré 9 respuestas C. ¿Qué tengo que hacer aquí? Hombre, yo voy a totalizar 52, me da 55.6. Este valor total que me da de sumar A más B más C, ojo, previamente multiplicando, yo tengo que multiplicar el número de preguntas por el valor que vale, valga la redundancia, el valor de cada pregunta. Número de preguntas en este caso son 6 por el valor de cada pregunta 2. Número de ítem C, 9 por 0.4 me da 3.6. Eso me da un total de 55.6. ¿Esto qué significa? Ustedes si quieren pues los colocan acá. Que yo me voy a la tabla y está en esta ponderación. ¿Y eso qué significa? Hombre, decimos de que la edificación es medianamente vulnerable. ¿Es bueno o es malo? Digamos que no es muy bueno. ¿Ya? Lo ideal es que para que el plan sea funcional, por lo menos debe pasar de los 70, pero aún tiene muchas falencias, es decir, hay muchas cosas en las cuales hay mucha vulnerabilidad que se tienen que mejorar para que las personas obviamente no se vayan a ver afectados en su integridad física. Les pregunto, chicos, ¿tienen ustedes alguna duda? ¿Entendieron el ejercicio? ¿Fui muy rápido? El ejercicio ustedes lo van digamos, lo van a entender más cuando lo desarrolle. Lo que yo quiero es que si usted captó cómo se diligencia. Dígame, a ver, no todos al tiempo. Vamos a ver si están escribiendo. Voy a colocar acá para que ustedes me escriban. Por favor, los que no puedan hablar me escriben y yo con mucho gusto, si tienen alguna duda de cómo se diligencia el formato, yo se los vuelvo a explicar. Byron, ¿no tienes duda?
¿ok? Señor, no Iris, tengo ninguna duda. Brainer tampoco, qué bueno, José, Iris. Bueno, Ninguna duda. entonces, perfecto. Entonces, miren, yo me vengo para acá. Y aquí está precisamente una tareita es el análisis de vulnerabilidad, el que les acabo de mostrar. Se las voy a compartir también al WhatsApp. Y van a tener un cuestionario relacionado con las diapositivas de plan de emergencia. Les compartí también, chicos, un videito para que ustedes por favor me diligencien este foro. Hay una pregunta puntual sobre la función de los coordinadores que debe tener un coordinador de emergencia y pues obviamente al leer el documento usted va a poderle dar respuesta al foro, ¿ok? Bueno, chicos, entonces, si no es más por el día de hoy, hasta aquí llegó como tal la explicación de la sesión sincrónica. Ha sido un placer saludarles. Me retiro porque pues ahora precisamente tengo compromisos de verificar por lo menos cómo estén sus actividades. Ya está todo en plataforma. En cuanto la clase ya suba, la estaré